Cuán hermoso es encontrarnos en este sábado para alabar al Señor, para estudiar la palabra de Dios y para seguir adelante con lo que estamos viendo, por supuesto, cada día. La semana próxima tendremos 2 temas adicionales, ya veremos esto al terminar el tema de hoy. Por eso es que simplemente hago referencia a las Sagradas Escrituras, única fuente de verdad. Nunca olvidemos, mis apreciados amigos, nunca olvidemos de que realmente hay una sola fuente de verdad, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Miles de religiones por todas partes de la tierra, o millones, ¿verdad?, en diferentes, aún no cristianas, pero me refiero a las cristianas, que cada uno tiene la Biblia en sus manos, ¿verdad?, pero la interpreta como desea. La voluntad de Dios es una, es clara, es rotunda, fue desde los días del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, una sola verdad, que el pueblo de Dios realmente debe asimilar en la vida para que lleguemos a ser nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios. Que Dios nos acompañe y podamos seguir ahora meditando en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, mientras vemos nuestro video de meditación que tenemos y que va variando de acuerdo a los sábados que tenemos. Cuán bello habrá sido aquel hogar que nuestros padres pudieron ver. Nosotros por el pecado no lo vimos, pero Dios creó todo para nuestra bendición. Y el Santo Sábado para que recordemos que Él es nuestro Creador, la fuente de toda verdad y bondad. Amor insondable es el que nuestro Dios nos dio para que podamos heredar un día el reino de los cielos. Por lo tanto, esa carta que proviene de Dios por amor también, fue revelada de tal forma que nosotros podamos convertirnos, dejar el pecado y volver a Dios. Quiera Dios darnos un feliz sábado realmente hoy y podamos acercarnos a Jesús, el autor y consumador de todas las cosas admirables para el ser humano. Vamos a pedir la bendición de Dios, tanto para cada persona que pide que lo hagamos, como también para el programa que tenemos en este día. Padre amado que estás en los cielos, gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu amor insondable. Gracias por el sábado que nos concedes y gracias nuestro Padre porque nos permites escudriñar tu palabra, acercarnos a ti y comprender las cosas que son eternas. Bendice a cada persona en cada lugar, los que sufren, los que lloran,
Querido Padre, este mundo es un mundo de dolor, de tristeza, pero pronto amanecerá el alba de un día eterno donde no haya más sufrimiento ni dolor. Nos entregamos en tus manos y nos entregamos de tal forma que tú nos hables al corazón. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, ahora vamos a escudriñar la palabra de Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Un mensaje, 4 resultados será el tema de hoy. Porque el mensaje de Dios es uno, y estoy recalcando otra vez lo que dije al comenzar. No hay varios mensajes, hay una sola verdad que Satanás tergiversó estando en torno al trono de Dios. Pero por supuesto, esto le costó la muerte eterna y todas las desgracias de este mundo justamente por tergiversar la voz del Todopoderoso o el mensaje de Dios, que nosotros tenemos que permitir que esté en nuestra vida, en nuestro corazón, gracias a que Cristo vino para salvarnos y nos dejó solos, sino que nos vino para que nosotros podamos también un día ser o gustar de la eternidad. Él es eterno, como dice allí en la pantalla, ¿verdad? Él no tiene la vida prestada de alguien. Él es desde el siglo y hasta el siglo, es eterno, como también el Padre. De manera que los textos de San Juan son inspiradores realmente. Allí dice en San Juan capítulo 1, desde el verso 1 en adelante: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué notable, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y era Dios. De manera que no hay cómo confundirnos, ¿verdad? Allí dice, este era en el principio con Dios. O sea, que cuando llegó a la existencia las cosas que existen hoy, ¿verdad? El universo del cual veíamos tan hermosamente hoy, la creación que va mucho más allá de la imaginación que nuestra mente puede tener, Él ya existía, por supuesto, porque todas las cosas fueron hechas por Él. Leamos el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, San Juan recalca esa realidad, que todo lo que existe fue creado por nuestro amado Salvador. El que vino cuando nosotros nos descarriamos, vino a este mundo, no abandonó el plan del hombre. Si Él lo hubiese abandonado, yo no existiría, tú no existirías, este mundo se hubiese terminado. Pero el Señor todo lo hizo para nuestro bien. Por eso el texto 14 dice lo siguiente: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne. Este es el misterio insondable de Dios. Él un día, cuando llegó el tiempo, de acuerdo a los planes eternos del Señor, ¿verdad? Y su amor insondable, he aquí que vino y nació en el pesebre de Belén, como sabemos. San Pablo dice, Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Todo lo contrario de Lucifer, o sea, de Satanás, que quería ser igual a Dios y estar allí en el trono de Dios. Qué diferencia enorme el carácter de nuestro amado Salvador, el carácter de Jesús. Él gustó la muerte para que nosotros podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna. Cuando en la cruz del Calvario Él exclamó, consumado es, como estamos viendo allí en la pantalla, ¿verdad? He aquí que todo el universo se estremeció. Nuestra tierra tambaleaba. El velo del templo fue rasgado en dos, indicando que el ritual ya del pueblo hebreo, ¿verdad?, quedaba terminado. Jesús pasaría ante el santuario celestial después de la resurrección. Pero Él gustó, y quiero recalcar esto, Él gustó la muerte eterna, no la muerte que nosotros gustaremos en esta vida si Jesús nos llega antes. Tenemos que entender muy claramente esto. No hubo otro ser, no hay otro ser que haya gustado la muerte eterna. Jesús la gustó para todos aquellos que vamos a heredar la vida eterna. Y por supuesto el que no siga a Cristo, por supuesto que Él llegará a gustar de la eterna separación de Dios, la muerte eterna, nunca más volverá a ser. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora,
El Señor les habló a los discípulos antes de que un día ellos venían entusiasmados. Los había enviado a predicar las nuevas de la salvación y de que Él moriría y resucitaría, aunque ellos no alcanzaban a entender del todo estas cosas. Pero saben, Él les dijo realmente y les habló de la cruz. Escuchaban con máxima atención, porque en la cruz del Calvario Satanás fue derrotado, como vemos allí, ¿verdad? Él dice así en San Lucas allí el versículo 18 del capítulo 20. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, es lo que está diciendo la palabra de Dios allí, ¿verdad? El capítulo 10 recalca muy grandemente esto. El versículo 19 dice así. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Saben, los discípulos regresaron con gozo, con alegría. Sus rostros estaban sonrientes y les decían, Cristo los miraba. Ellos le contaban que aún todos los demonios tenían que salir ante la presencia de ellos cuando ellos les ordenaban y predicaban el mensaje. Y Él les dijo, hay una cosa sin embargo mayor que estas. Entiendan, gozaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Y es ese nuestro gozo. Debemos entender porque los milagros Satanás los puede tergiversar. Si nosotros no somos fieles a Dios, si no andamos en los caminos de Dios, y no basta con tener la Biblia en nuestras manos, no basta con leer la Biblia, sino hacemos la voluntad de Dios. Pero recordemos, Cristo murió para que nosotros podamos vivir por los siglos de una eternidad. Nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Y si nosotros realmente seguimos a Jesús, ese nombre estará para siempre, por los siglos sin fin. Nunca más recordaremos o muy lejanamente tendremos un recuerdo de lo que costó nuestra salvación. Pero ante las maravillas que Dios nos va a dar, en realidad muy de poco costo habrá sido lo que nos costó la salvación, ¿verdad? Cuán grande es Dios. Somos más felices en este mundo cuando lo aceptamos y gozaremos pronto de un mundo venidero, de gozo, de dicha y de paz. Y continúa diciendo el apóstol Pablo ahora, aquel hombre que fue perseguidor de Cristo, aquel hombre que mataba a los cristianos, pero cuando encontró a Cristo el Redentor del mundo, él escribió en muchas de sus cartas, él recalca la grandiosidad del Salvador. Dice allí en 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué notable, ¿verdad? Satanás quería vivir para sí mismo. Cristo, aunque es eterno, no vive para sí mismo. Y San Pablo recalca aquí, para todos murió, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para servir. Ese es el carácter de Dios. En toda la creación basta del Todopoderoso. En realidad, todo fue hecho para nuestra bendición y para que podamos servir como ahora no entendemos. Aún explicaremos a los santos ángeles el costo de lo que significó nuestra redención por la eternidad. Y cuando hablemos con nuestro Maestro, Él nos habrá de explicar las cosas que ahora no podemos comprender ni podemos entender. Por lo tanto, mis hermanos en Cristo Jesús, seamos fieles a la palabra de Dios. Él dejó escrito todo lo necesario para nuestra redención y por el poder del Espíritu Santo podemos andar en los caminos del Señor. Cuán grande es el texto que conocemos de memoria como cristianos. Pero leamos allá en San Juan 3, 16 y 17 lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Saben que la naturaleza humana, y Satanás trata de inculcar eso, de que Dios es un Dios de terror. Y no es así. Dios es un Dios de amor. Satanás solamente lo puede pintar así. Por eso las religiones paganas creen en las deidades paganas y hablan de el terror cuando se acerca a Dios. Pero saben, la mayoría de los cristianos no entienden realmente que es un Dios que lucha hasta lo último por nuestra salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Qué tremendo habrá sido el momento cuando se separaron, allí en la eternidad, el Padre y el Hijo. Y ahora el Hijo tomó la forma humana en el vientre de María para nacer como nosotros nacimos, para criarse entre los hombres como nosotros nos criamos y para gustar de lo que es realmente ver la condición de pecado y por último pagar la deuda eterna en la cruz del Calvario. Él no vino para condenar al mundo, sino vino para que nosotros seamos salvos y para que el mundo entero sea salvo. En el día del tribunal de Dios no habrá excusas, no habrá excusas de ninguna manera para ningún ser creado, porque el Señor vino para rescatarnos del pecado. Ahora si nosotros escogemos el pecado en lugar de la vida eterna, es otra cosa, ¿verdad? Es lo que dice nuestro Padre Celestial. Y continúa diciéndonos allí el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz mayor que podía venir era Dios en forma humana. Vino para que conozcamos el carácter de Dios. Vino para que entendamos cómo Él es. Y por eso allí recalca San Juan, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos. Y la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Qué tremendo es pensar en esta realidad. Debemos recordar siempre esto. El verdadero cristiano es el que se acerca a Dios. El verdadero cristiano es el que emana la luz celestial. Y en realidad somos soldados de Cristo cuando esa luz que proviene de Cristo es dada a nuestros semejantes, dada a aquellos que no conocen a Dios y ahora pueden comprender lo que es un cambio de vida, un cambio de naturaleza y ya comienzan a entender lo que será la eternidad. Que esa sea nuestra realidad asombrosa, ¿verdad? Continúa diciendo la palabra de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este texto es un texto maravilloso, ¿verdad? Todo aquel que ama la verdad viene a la luz, porque sabe que sus obras son hechas en Dios. Y saben, cuando actuamos con un corazón sincero de esta forma, indudablemente que cuando vamos en busca de la luz del Señor, nos irá mostrando más luz y más luz mientras estemos en esta vida. Y aún en la eternidad, ya hablamos acerca de ello, ¿verdad? Pero aquel que no quiera hacer las obras de Dios, lee lo que le conviene de la palabra de Dios. Busca un texto por allá, otro por el otro lugar, buscando las obras que a él le convienen, porque no quiere que la palabra de Dios reprenda las obras malas que realmente son sus caminos. Dios nos bendiga en este sábado, amigos míos, para que de veras busquemos la luz, para que pidamos al Señor que Él alumbre nuestra vida cada día y podamos entender, el Señor va alumbrando nuestro cerebro, para que dejemos de hacer las cosas que no son correctas y seamos leales con Dios. Cuando nos damos cuenta que algo no es correcto, que algo no está en armonía con el escrito está de la palabra de Dios, dejemos a un lado aquello que no es de Dios y vayamos a la fuente de luz que es Cristo, nuestro amado Salvador. Cristo ilustró el reino de los cielos. Estaba hablando con los discípulos. En ese día se juntó mucha gente, dice la palabra de Dios, de tal manera que él tuvo que tomar una barca, subirse sobre esa barca, y allí les habló del reino de los cielos,
usando algunas parábolas. Hoy vamos a ver una parábola de Jesús, la parábola del sembrador, pero es hermosa realmente. Él ilustra cómo es el reino de los cielos y también muestra la naturaleza humana, por la cual muchos nunca heredarán el reino de los cielos. Ahora leamos allí en San Mateo 13, el verso 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bueno, aquí el Señor comienza a narrar algo, ¿verdad? Y compara realmente nuestra vida o nuestro corazón con 4 tipos de terrenos diferentes, como vamos a ver allí enseguida. El Señor va a explicar después lo que esto significa, de manera que no necesita que yo lo explique antes de que Él lo explique. Y la gente escuchaba atentamente el mensaje del Señor. Y dice que habló de muchas parábolas, el versículo 4 agrega: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Continúa diciendo el versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Qué notable lo que Cristo va enseñando. Toma las lecciones de la naturaleza, lo que vemos cotidianamente, a fin de que podamos entender lo que es la salvación, el porqué de que el hombre no, o sea, muchos no van a heredar el reino de Dios. Y continuó diciéndoles de esta manera: Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, parte de la semilla, dice Jesús, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y luego, dice el pasaje así: Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo quiero recalcar estos 2 pasajes. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice la palabra de Dios. Es que es así. El Evangelio eterno no puede dejar de dar frutos. Los frutos de lo que tiene que ver con la eternidad, con el carácter de Jesús. Más y más nos vamos pareciendo al autor de la vida cuando realmente lo aceptamos como el guiador de nuestra existencia y somos obedientes. Y allí, ¿verdad?, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para escuchar. El mensaje a las 7 iglesias que estudiábamos días pasados nos hablaba de que no todos tienen oídos para escuchar. Por eso termina diciendo cada uno de esos mensajes, ¿verdad?, de Apocalipsis, allí, donde dice claramente: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el que habla a nuestra mente. El Espíritu Santo es el que habla a nuestro corazón para que aceptemos las verdades eternas, para que dejemos a un lado el pecado y las cosas que no son de Dios y las abandonemos para siempre. El sembrador es Cristo, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Él les enseñaba en ese día: he aquí la semilla, que es el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas noticias de que podemos heredar una vida eterna, y el terreno es nuestro corazón, de acuerdo a la parábola que Cristo nos está enseñando, para que podamos aprender cómo y qué dice Cristo en cuanto a los diferentes tipos de terrenos. Leamos en las Escrituras ahora la parábola de allí San Mateo capítulo 13. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Escuchad la parábola del sembrador. Escuchad esa parábola que es sencilla. Entended, les decía Jesús, lo que es el reino, para que todos podamos estar juntos por la eternidad. ¿Cuánto nos ama el Todopoderoso? ¿Cuánto nos ama aquel que dejó todo para que podamos
realmente vivir cerca del trono de Dios, conocer el vasto universo. Cuando recién veía ese hermoso video que Matías preparó para que hoy nos gocemos en meditar en el Santo Sábado, alcanzaba a divisar algunas estrellas fugaces que iban cayendo de un lado al otro en el universo. ¿Cuán grande es ese universo? Insondable para nosotros, ¿verdad? Pero todo lo hizo y es poblado por seres inteligentes y felices, para que para siempre puedan ser felices. Ahora nosotros, el universo entero nos observa. Cada día el Señor nos enseña en su palabra, la inspiración nos dice con nitidez que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, deja el pecado, amolda su vida de acuerdo a los planes del cielo y ahora se prepara para la eternidad cuando siente que la única razón de ser es seguir a Jesús. Continúa diciendo el Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Qué pasaje, ¿verdad? Cuando alguno oye la palabra pero no la entiende, y tú te quedarás pensando tal vez cuando lees esto. Pero quiero decirte que el Señor habla muy claro. Es verdad que tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que leer, pero todo coincide una cosa con la otra. El Señor les estaba hablando en un lenguaje extremadamente sencillo en ese día, para que entendieran realmente lo que el Evangelio enseñaba en cuanto aún a las profecías y lo que tendría que acontecer con Él para que ellos pudiesen ser salvos. Pero Él dice que algunos no entienden. El que lee y no entiende, ¿verdad?, lo que es el reino de Dios, no es que el Señor tiene la culpa, sino es por el corazón duro, ¿verdad? Por eso dice que está representado por aquel que fue sembrado junto al camino, y por supuesto viene el malo y lo arrebata, dice, y fue sembrado, lo que fue sembrado en el corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Cada vez que yo leo esta parábola, me acuerdo porque nací en el campo, mis padres tenían realmente 2 grandes criaderos de aves y bueno, no había las comodidades que hoy hay y había una buena cantidad de personas que cada día tomaban una bolsa grande de maíz que era pesada, la colocaban sobre sus hombros y allí hacían un tajo en esa bolsa de maíz e iban caminando cada uno y era realmente un terreno bien firme y duro para que no se perdiesen las semillas de maíz que estaban cayendo y las gallinas que había allí, ¿verdad?, comían con rapidez. En poco rato todo se terminaba, no quedaba más nada, solamente quedaba el patio enorme, totalmente sin una semilla. Jesús dice, el que no quiere entender la palabra de Dios, viene el malo, se refiere a Satanás, y arrebata lo que fue sembrado. Pronto no entenderá más nada. Pronto no comprenderá más la palabra de Dios. De manera que no es asunto de decirle a Dios, mañana te voy a aceptar, mañana voy a estudiar mejor para entender. No, porque ese mañana nunca va a llegar si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios hoy y aceptar los caminos que cambiarán nuestra existencia y los caminos que cambian nuestra vida y nos dan realmente la verdadera esperanza. No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir una eternidad. Por lo tanto, meditemos mientras vamos analizando las cosas que estamos viendo hoy. Continúa diciendo el Salvador del mundo lo siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, ustedes saben que los niños hacen travesuras, y voy a decirlo así. Yo también fui niño, ¿verdad? Y me acuerdo que miraba con cierta codicia allí un frasco que mi madre tenía en donde guardaba un maíz especial para hacer aquellas
palomillas, como le dicen algunos, no sé, en cada lugar tienen nombres diferentes, ¿verdad? Y yo miraba y veía el frasco y yo decía, voy a sacar, iba a intentar. Un día se me ocurrió hacer eso. Fui y rápidamente, antes que mi madre me viera, saqué el frasco, fui detrás de la casa donde vivíamos. Allí había un terreno que tenía piedras, pedregullo y había un poco de tierra, de manera que apurado sembré allí una cantidad de las semillas, las deseché lo más rápido que podía, las tapé lo mejor que podía, después las regué para que naciese pronto. El frasco tenía un poco menos de maíz. Me acuerdo que mi madre se dio cuenta, pero bueno, se quedó meditando que lo que pasaba, no alcanzó a entender acerca de ello hasta que después de unos días se enteró, ¿verdad? Y yo eso no le voy a contar. Bueno, pero le voy a contar realmente lo que aconteció con lo que fue sembrado entre pedregales. La semilla germinó y allí mi madre se dio cuenta porque un día fue detrás y vio realmente ese plantío y realmente el maíz había crecido en una forma impresionante, como crecía. Pero a pesar de que yo lo regaba, a los pocos días se secó. El sol vino y lo secó, no tenía raíz profunda, de manera que no pudo llegar a crecer como tenía que crecer y a dar el fruto. Se terminó todo. Jesús dice esto para que entendamos. Si nosotros sembramos la semilla preciosa de la verdad eterna en nuestra mente en forma liviana, no va a crecer esa verdad. No podremos dar los frutos de la vida eterna. No podremos llegar a la madurez espiritual para ser ciudadanos de la patria celestial. Por eso es que tenemos que meditar profundamente en lo que el Señor nos va enseñando hoy acerca de la salvación, y Cristo continúa diciéndonos lo siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, esto se refiere a la persona que realmente quiere cultivar dos cosas en el mismo terreno. Es notable, ¿verdad? Y no voy a olvidar también cuando mi padre me mostraba un día una plantación muy grande, un campo grande. Realmente estaban haciendo un trigo hermoso y estaba yo hablando con mi padre, era pequeño, y yo le decía, qué hermoso trigo, que sin duda qué cosecha hermosa se habrá de tener. Y él me dice, sabes, no va a ser realmente una cosecha hermosa, porque realmente hay cantidad de cizaña que está allí junto y no están sacando la cizaña. Llegó el tiempo de la cosecha, me acuerdo que se veía el trigo, pero la cizaña ahogó completamente aquel hermoso trigal y nada se pudo hacer, nada se cosechó. ¿Cuántas personas quieren sembrar la vida eterna en su mente, pero no quieren arrancar los abrojos o las espinas de las cuales Jesús nos habla, ¿verdad?, de su corazón? No podemos cultivar en nuestra mente las cosas de la eternidad y las cosas de Satanás simultáneamente, porque si eso hacemos estamos perdidos. El mal va a ahogar el bien, el mal va a terminar con la conducta del cielo. Por lo tanto, el Señor nos habla con ternura. Cuando encontramos el camino de la salvación, mi apreciado hermano y amigo, lo que tenemos que hacer es arrancar rápidamente las malezas. Cada día Cristo nos va diciendo, aquello es malo, aquello otro también es malo, arráncalo de tu vida, vence sobre el pecado, para que realmente puedas dar el fruto verdadero para el cual te permití existir. Conocí tus días, el Salmo de David dice eso, estando en el vientre de tu madre. Grande es el poderoso Salvador. Gracias a aquel que nos amó desde los días de la eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, si hay alguna espina, si hay alguna planta que es una espina del pecado, arranquémoslas en este sábado. Arranquémoslas hoy mismo y decidamos pedirle a Jesús que Él riegue nuestro plantío, que Él va
cultivando hasta cuando lleguemos a dar los frutos de la vida eterna, porque dice lo siguiente Jesús: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, es notable, el Señor dice que el que oye la palabra y la cultiva correctamente, en buena tierra menciona allí. ¿Saben por qué? Habla de los que realmente anhelan el bien. ¿Cuántos millones en la tierra, gobernantes aún en este mundo, no hacen las cosas de Dios, pero no saben, no entienden? Es por eso que tenemos que predicar el Evangelio. Mi hermano, no hay otra solución. El soldado de Cristo, cuando entra en las filas del pueblo de Dios, no queda estático, no queda quieto, sino que va a rescatar a aquellos que están perdidos. ¿Y cuántos de ellos dejarán aún su reinado o dejarán las cosas de la tierra, todo aquello que los aparta de Dios, y harán las cosas de Dios? El apóstol San Pablo no siempre tenía buenos frutos, ¿verdad? Como decíamos hace un ratito atrás. Pero cuando Cristo llegó a su corazón, lloraba cuando se acordaba de las cosas tristes que había sido él o había hecho en el pasado. Por eso Jesús dice: el que es de buena tierra da frutos. Y luego pone de allí, dice, cual a 100, a 60 o a 30. En otras palabras, todos no tenemos los mismos dones. Esto tenemos que aprenderlo desde ahora. Porque algunos unos pueden predicar poderosamente, otros pueden escudriñar la palabra de Dios y enseñarla a su vecino, otros pueden ir pasando e intercambiando, como lo están haciendo estos programas, ¿verdad?, en forma impresionante, de aquí para allá, a cientos, miles de personas, para ayudarles en el camino de la vida eterna. Por eso el Señor dice: cada uno de acuerdo al don que Dios le dio, va a sembrar y va a cosechar realmente, cual a 100%, a 30 por uno, etcétera, de acuerdo a lo que el Señor nos entregó. Cuando Jesús regrese, Él no nos va a pedir cuentas de lo que no nos entregó en cuanto a los dones espirituales estoy hablando, sino nos pedirá cuenta de aquellos dones que fueron ocultados y no los entregamos al servicio de la causa de Dios. Y ahora bien, en Hebreos 2:14, el apóstol Pablo, que experimentó la gracia de Dios profundamente en su corazón, él habla de la siguiente forma: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Saben? San Pablo trata de explicarle a los hebreos, aquellos que habían sido guiados por Dios, los había cuidado milenios enteros allí en el desierto, o sea, 1,5 milenios en el desierto, y desde Abraham, y podemos ir más atrás porque el plan de salvación es para todo ser humano. Pero a los hebreos que eran tan duros de corazón y habían rechazado al Mesías de Dios, porque no querían las cosas de la vida eterna, tenían ideas personales en cuanto a lo que es el reino de los cielos. Querían un Mesías que fuese un guerrero que los liberase del poder de Roma, porque estaban subyugados por el imperio romano, el último imperio mundial, ¿verdad?, que vendría sobre la tierra. Ahora bien, el apóstol Pablo les recalca que también Jesús gustó de la muerte, gustó de carne y sangre, como nosotros, dice, para ser nuestro Salvador. De manera que no podremos decirle a Jesús: Señor, tú no conoces las pruebas que yo pasé. No, el Señor pasó por nuestras pruebas y mucho más allá, mucho más profundas que ellas. Gustó la muerte eterna. De manera que los que gusten la muerte eterna porque dejaron de aceptar las cosas de la vida eterna en el día final, no tendrán excusas. Irán al lago de fuego, porque el lago de fuego también es parte del plan de salvación y del amor insondable de nuestro Dios. Cristo nos habla tiernamente. Allí vemos en la pantalla esta lámina. Él nos llama en forma personal, porque la salvación es personal. La salvación no es en conjunto. Puede ser que solamente
uno acepte el plan de salvación de toda una familia. Yo sé que esto es triste, sé que esto trae lágrimas a nuestro corazón, sé que muchos lloran por esta realidad. Lo único que podemos es orar, amonestar a nuestros hijos, amonestar a nuestros padres, amonestar a cualquiera de nuestros seres amados, amonestar a nuestros vecinos. Pero más que esto no podemos hacer, ni Dios puede hacerlo. El Señor nos dio el libre albedrío. Él golpea la puerta de nuestro corazón para que heredemos la vida eterna y para que seamos salvos. ¿Qué haremos con una salvación tan grande, mi apreciado hermano en Cristo Jesús? ¿La aceptaremos con todas nuestras fuerzas? ¿Daremos gracias a Dios por lo que Él vino a hacer en nuestra existencia? Isaías capítulo 41 y el versículo 10 dice lo siguiente: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué promesa más grande el Señor nos hace. No temas, aunque tengas que pasar por la aflicción más grande, aunque tú estés solo. Y sabes, yo hablo acerca de esto porque puede ser que al aceptar el mensaje de la salvación al comienzo, estamos siendo solos, quedamos solos porque nuestros amigos aún nos darán la espalda. Así dice la palabra de Dios. Pero recordemos que muchos de ellos un día podrán arrepentirse. Tal vez no los encontremos en esta vida y los veamos un día en la eternidad, porque se arrepintieron. Qué tremendo encuentro será encontrarnos con aquellos que en esta vida luchamos para salvarnos y sin embargo no pudieron, no alcanzaron, no quisieron aceptar la salvación, pero el Espíritu de Dios luchó en sus mentes hasta que logró salvarlos. Por lo tanto, padres presentes, madres presentes, hijos, jóvenes presentes, aceptemos el mensaje de Dios, todo el mensaje eterno de nuestro Padre Celestial. Vayamos a diferentes temas que la persona encargada, Matías, coloca allí algunos videos o links solamente para que apretemos y vayamos a conocer alguna verdad que nos va a ayudar a entender mejor algunas cosas que no entendemos. Porque realmente grande es Dios, poderoso es el Señor. Él dice que Él nos va a acompañar en esta vida. Él nos va a ayudar. Él sabe y conoce nuestras tribulaciones. Él va a conducirnos paso a paso. Y Él nos guiará hasta que cerremos los ojos y nos toca hacerlo antes que Él regrese. Pero el Señor dice, no te aflijas, Rubén, por eso. El gran día de la resurrección llega. En la muerte nada sabes, de manera que es un instante la muerte, ¿verdad? Un instante y veremos a Jesús. Cuando Él nos llame, en aquel glorioso día, cuando Él venga a buscarnos, en el día de la resurrección. Pensemos lo que es la salvación. Pensemos lo que es la vida eterna, amigos míos. A veces solamente hablamos escatológicamente de lo que es la salvación, pero recordemos que la venida de Cristo puede ser que no la veamos porque ni sabemos si mañana vamos a estar vivos. Si nuestro corazón se detiene antes, ¿verdad? No estaremos vivos. Pero acordémonos que el Señor nos va a acompañar y de la muerte eterna ni siquiera pensemos en ello. Eso es lo que el Señor está diciéndonos. Yo los voy a acompañar. Yo estaré, yo conozco el sepulcro más horrendo. No temáis. Yo os sacaré en un instante a la final trompeta cuando yo vuelva a buscarlos. Hay un cántico maravilloso que vamos a escuchar todos juntos. Aunque sea algo de él para meditar en la salvación tan grande de nuestro Padre Celestial. Cuando aquí de la vida mis afanes cesen ya y amanezca bella aurora celestial en las playas
ya perdí, cuando en brazos de la muerte los dejé. Y aunque de ellos entonces con dolor me despedí, junto al trono de Jesús los hallaré. Y di conocerle entonces, redimido a su lado cuando esté, por la seña de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. ¿Sabes, amigo? Cristo es maravilloso. Él es grande. Lo conoceremos en forma personal. Veremos sus clavos. Aquel que fue desfigurado más que cualquier ser humano, que gustó de la hiel del pecado para rescatarnos de la transgresión. Allí estaremos. Puede ser que hoy tengamos que llorar mientras escuchamos el tema, porque perdimos un ser amado en plena juventud, o perdimos un ser amado en alguna parte de nuestra trayectoria de esta vida. Dios sabe por qué. Confía en Él plenamente, porque se acerca el alba eterna y veremos a Cristo cara a cara en ese día. Qué grande día será ese, ¿verdad? ¿Sabes? Nos encontramos viviendo ya en los últimos momentos de la tierra. Solamente un breve repaso nos ayudará a entender. Crisis por falta de amor genuino. En este mundo no hay amor. El amor, estoy hablando del amor que emana del corazón de Dios, que nos amó de tal manera que lo dejó todo para que yo pueda ser salvo y para que tú puedas ser salvo. El mundo nuestro es un mundo triste. Hay crisis económica mundial, por supuesto, porque el amor de Cristo no reina. Cristo impregnó de amor cuando creó la tierra, pero el hombre dejó esta tierra bella como Dios la creó. Crisis social jamás vista en este mundo. Hay una crisis que pensamos y hasta dónde va a llegar. No va a durar mucho tiempo en nuestro mundo, amigos. No pensemos. La pandemia misma que existe no termina. Nos estamos acercando a ese embudo que nos lleva a la venida de Jesús. Las profecías nos dicen con toda claridad, crisis, que Cristo la puede resolver, por supuesto, pero crisis moral generalizada en esta tierra. Vendrá esta crisis, no hay nada que hacerle. Una crisis de valores humanos. Los valores humanos se desplomaron completamente. Qué triste es pensar en esto. Solamente si pensamos los que ya tenemos algunos años más, pensamos en los años anteriores de nuestra vida, cuán diferente era el hogar, cuán diferente eran nuestros padres, cuán diferente era el mundo. El mundo, el pecado creció en forma atroz en pocos años, ¿verdad? Hay crisis en la naturaleza, sequía, incendios por doquier. Mientras estoy hablándoles aquí, hay varias partes en la tierra que están luchando para apagar el incendio, no saben qué hacer. Pero esto fue anunciado. Es una señal más de la venida de Cristo en gloria y majestad. Cristo se acerca con paso firme a un mundo perdido, pero se acerca para terminar con el pecado. Crisis en el hogar actual. El hogar no se ve más. Prácticamente no existe. Prácticamente ya no existe. Los hombres hoy se juntan con uno, mañana con otro, y así va la tierra, totalmente llena de inmoralidad, hijos abandonados por los padres, una crisis horrenda en el hogar sagrado que Dios creó allí en el hogar eterno, ¿verdad? Crisis en los gobernantes y religiosos de esta tierra. Bueno, puntos que repasamos hoy, para que recordemos que Cristo se acerca a pasos agigantados sobre un mundo perdido. Por eso exclama el profeta Jeremías, allí en el capítulo 8, el verso 20, lo siguiente: pasó la siega,
terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué terrible será para el perdido exclamar semejante cosa. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Todo lo dio Dios para nuestra salvación. No hay alguna cosa que Él se haya olvidado, porque es el Todopoderoso. Por lo tanto, acudamos a Él, doblemos nuestras rodillas cuando no podemos vencer algún pecado. Seamos firmes en la verdad, seamos una columna en la verdad eterna. El mundo necesita mucho más que el internet, mucho más que las bibliotecas más grandes de este mundo. Necesitan a hombres y mujeres que muestren al Cristo crucificado, que muestren a ese Jesús próximo a regresar, que muestren a ese Jesús transformador de la vida. Que ninguno digamos en el día final, pasó la siega, terminó el verano y perdimos la eternidad para siempre. Amigos míos, ¿qué significa no ser salvos? Cuando la Jerusalén celestial descienda, al final del tiempo, cuando el Rey de Reyes vuelva pronto, ¿verdad? En Apocalipsis 20, 11 y 12 dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Saben, este texto es impresionante. La salvación es individual. Él nos llama tiernamente, individualmente. Y el juicio de Dios, el juicio final, también es individual. Cada uno dará cuenta de lo que hizo con la salvación. El universo entero estará de testigo. Sin duda que habrá lágrimas y lágrimas incontenibles en el día final, cuando el perdido se dé cuenta que perdió una eternidad. Lo perdió todo cuando vea las puertas perlinas de la nueva Jerusalén y él esté excluido para siempre. Por lo tanto, aceptemos a Cristo mientras puede ser aliado. Que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida, cuando mencionábamos hoy, ¿verdad? Porque todo acto será traído, pero los actos aquellos que cometimos en el pecado de esta vida, los que confesamos nuestros pecados, los que nos arrepentimos y acudimos a Jesús, cuando dejamos de robar, cuando dejamos de adulterar, cuando dejamos de adorar imágenes, cuando comenzamos ahora a honrar el Santo Sábado a nuestro Dios como Creador, toda la vida está cambiando. El día del juicio se acerca, me refiero al juicio final, porque el juicio investigador, nuestra salvación en el día de hoy se está determinando mientras vivimos, ¿verdad? Continúa diciéndonos el pasaje. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Cada uno fue juzgado de acuerdo a las obras. No importa dónde hayas muerto, volverás a existir. Yo quiero ser claro en esto. Los astronautas que perdieron la vida en el espacio, los que lo perdieron allí en el fondo del mar porque el submarino reventó, ¿verdad? Cada uno estará firme ante el trono de Dios en el día final. El Señor mostrará su justicia enorme. Cuánto luchó por nuestra salvación para que heredemos la salvación y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, porque la fe sin obras es muerta, nos enseñan las Escrituras. Por eso Apocalipsis 20 habla ahora del amor de Dios, pero de otra manera. Leámoslo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando el alba eterna amanezca y Jesús regrese, ¿verdad? He aquí que habremos de gustar y conocer la creación de Dios en el milenio, porque el Señor llevará a los salvados al milenio para que nos
conozcamos el trono de Dios y todo lo demás. Pero sabes, los perdidos permanecerán en este mundo muertos. Y al final, el juicio final, se va a cumplir lo que acabamos de leer. El que no esté inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice aquí la palabra de Dios. ¿Quién será el último en morir? Satanás, el autor del pecado. Cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras, como dice la palabra de Dios. Qué terrible será ese día, como vemos allí, cuando el Señor destruya hasta los átomos de este mundo y entonces haga una nueva creación. Lo perdimos todo, pero el Señor hará nuevo todo. Por nuestra incredulidad, por nuestra forma de ser, lo perdimos todo. ¿Sabes? El primer día de la creación, el segundo día de la creación, el tercer día de la creación, el cuarto día de la creación, el quinto día de la creación, el sexto día de la creación y el séptimo día, que habremos de guardarlo por la eternidad también. Serán hechas para que podamos habitar la tierra nueva que el Señor va a hacer. Él la va a crear de nuevo. La ciudad celestial flotará sobre las llamas. Mientras el Señor destruya para siempre esta tierra y haga de nuevo todas las cosas, el poderoso autor de la vida, porque Él tiene poder, es desde el siglo y hasta el siglo. Ahora bien, todo fue hecho para bien del hombre, como vemos allí. La semana de la creación va a existir en la eternidad también, porque es necesario, así fue también antes que el pecado entrase. Por lo tanto, nunca seamos tentados a dudar de la semana de la creación y del santo sábado. No, hermanos en Cristo, seamos leales, porque se acerca el momento cuando el problema del sábado será terrible en esta tierra. El nuevo orden mundial habrá tratado de cambiar el día de reposo. Pero sepamos que poderoso es Dios. Yo estoy contigo, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estaré a tu lado. Así como estuvo con nuestros padres, no hay razón por la cual ellos pecaron, pero el Señor murió para que ellos pudiesen arrepentirse. Los veremos en la eternidad cuando Él regrese, y aquel hogar edénico será más bello aún que el hogar que perdimos, porque lo veremos ahora ya en una parte muy particular. Transcurrió el largo trayecto del pecado. Jesús nunca quiso eso, que seres mortales tuviésemos que sufrir en este mundo. Pero ahora iniciaremos la eternidad en un mundo nuevo, en un mundo perfecto, como vemos en la pantalla, ¿verdad? Viviremos con Jesús. Por eso el Apocalipsis 21 y 3 dice lo siguiente: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará con nosotros por la eternidad. Cristo mismo vendrá a nuestro encuentro. Allí no habrá tiempo suficiente para que podamos conversar con el autor de la vida. La eternidad es la eternidad, amigos. Qué texto más hermoso. Yo les voy a hacer una tierra nueva. Voy a crear un mundo nuevo para que estén conmigo para siempre, como vemos en la pantalla, en un cuadro que representa el día cuando el Señor venga a este mundo, y por supuesto de sábado en sábado habremos de adorarle allí en la creación nueva. Dice Apocalipsis 21 lo siguiente: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Recalca el Señor que Él va a enjugar nuestras lágrimas. ¿Cómo no va a haber? Claro que habrá lágrimas, por un lado de gozo, pero por otro lado de tristeza. Cuando veamos a un ser amado que se perdió, cuando veamos a un ser amado que no quiso ser salvo, pero la justicia de Cristo es tan grande que Él va a enjugar nuestras lágrimas cuando estemos en el mundo eterno. Ellos escogieron la muerte eterna y nosotros no podemos salvar lo que Dios no pudo salvar, porque el hombre rechazó simplemente la verdad. Que el Señor nos acompañe mientras batallamos en esta vida. Mientras luchamos, invitemos al autor de la vida para que venga a nuestro lado y nos ayude. El himno lema de terminar cuando las horas del sábado van terminando también es el que escuchamos casi todos los sábados. Escuchemos mientras pensamos en la salvación tan grande que el Señor vino a traernos. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey, nuestro Rey, ¿verdad? En la pantalla vemos allí eventos del fin. En realidad son eventos proféticos, como vamos a indicar enseguida en su primera parte, y esto va a comenzar en los días entrantes de esta semana. Vamos a indicar enseguida, vamos a ver allí, ¿verdad? La próxima semana serán días especiales, porque vamos a agregar ya un día más. El día viernes 2, si Dios quiere, a las 8 p.m., vamos a tener un tema hermoso, eventos proféticos del fin. Es una serie corta que nos va a ayudar a entender el último tramo al llegar a la eternidad y que nos encontramos frente a ese último tramo. También tendremos el sábado, y saben, el viernes en la tarde, de paso, ya es el comienzo, en las horas del sábado, porque el viernes en el atardecer, cuando se pone el sol, es sábado. A las 8 p.m. será el tema de los eventos proféticos del fin, como indicamos allí, ¿verdad?
y entonces tendremos el sábado 3 a las 5:30, la hora acostumbrada, el tema Poder Invencible al alcance del hombre. Un tema maravilloso que nos va a aclarar una doctrina muy grande que aparece en la palabra de Dios. Oremos al Todopoderoso para que Él nos bendiga y podamos participar de estas cosas tan grandes que se avecinan. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Gracias porque tú nos bendices cada día y sobre todo en tu santo día de reposo cuando venimos a buscarte de corazón. Bendice a todos mis amigos y hermanos en Cristo esparcidos en la tierra. Acompáñanos para que no dejemos para mañana las cosas de la salvación, sino que las aceptemos de todo corazón. Hoy es el día aceptable. Y querido Padre, que nos aferremos a ti, para que juntos podamos beber de las aguas cristalinas del río de la vida y podamos comer del árbol de la vida también en la eternidad. Bendícenos y lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Hasta el viernes que viene a las 8 p.m.